Epidemiología de los traumatismos. Aquí vamos a ver qué es una lesión, qué es una agresión. Vamos a ver sobre todo las puntuaciones. Vamos a hablar sobre la clasificación trimodal de la muerte por traumatismo. Y eso nos va a servir mucho en nuestra vida futura como médicos generales o con médicos que trabajen en alguna emergencia. ¿Qué es una lesión? Algo que te lastima, ¿verdad? Que te hiere. Por eso se define como un daño o perjuicio físico del organismo causado por un intercambio de energía mecánica, térmica o de cualquier otro tipo, pero que superen tu tolerancia, que superen la resistencia de tu cuerpo. Los traumatismos son un problema a nivel mundial. Todo el mundo habla de trauma, con tasas en algunos lugares de muy alta mortalidad y de morbilidad. Pero lo peor de todo es ese micrófono. Pero lo peor de todo es que va a intervenir activamente en la economía, porque generalmente los que sufren traumas son personas jóvenes en edad productiva. Entonces, va a haber familias, va a haber instituciones, va a haber un departamento que se va a perjudicar con un paciente que se lesiona. Los traumatismos y envenenamiento pueden dividirse dependiendo la intencionalidad que tenga. Por eso se habla de traumatismos accidentales y traumatismos intencionales. Accidentales, su nombre indica, se producen al azar, sin que nadie los busque. Una caída, un accidente, son accidentales. O las intencionales, que son autoinfligidas o causadas por terceras personas, como por eso se habla de suicidios o de homicidios. A veces van los dos, accidentales e intencionales, que está amenazando con tirarse una ventana y por desgracia se resbaló y se cayó, entonces son accidentales, pero son intencionales a la vez. Es importante, ahora estamos en el último año de nuestra carrera, que tengamos en mente y repasemos. Uno de los primeros capítulos de semiología es la evaluación o la elaboración de historia clínica. Entonces, nosotros, ¿cuál es la fuente de información? La historia clínica. ¿Quién lo da? El paciente, los testigos, los socorristas. ¿Quién lo escribe? El médico que atendió al accidente o el médico que recibe al accidentado. Entonces tenemos que ver eso porque lo vamos a tomar en cuenta como si fuera un problema de epidemia. Y necesitamos recolectar datos fidedignos, datos reales. Aunque no todo eso es real, porque alguien puede mentir. No estaba borracho, que yo no conducía, un montón de cosas. Entonces, para esta fuente de información, la Organización Mundial de Salud te aporta datos confiables, porque tiene un registro, muchos hospitales. Lamentablemente, en nuestro departamento y en nuestro país, si usted quiere hacer un trabajo de trauma y va por las emergencias de los hospitales, ninguno tiene una información precisa. No saben cuántos accidentados hubo, no saben qué tipo de accidentes tuvieron, automovilísticos, caídas laborales, no saben qué tipo de trauma tuvieron, craneal, de cuello, de tórax, abdomen, pelo, nadie. No hay un registro, no hay una historia, no hay un trabajo que se haga. Alguna vez quisimos hacer un trabajo de eso y repartimos nuestro trabajo a los hospitales, a las clínicas para poder recolectar datos.
Y nadie nos quiso colaborar porque dijeron que si eso se hacía tenía que ser pagado. Entonces, lamentablemente, no se pudo hacer. Entonces, la Organización Mundial sí tiene, pero tampoco de todos los países, porque si nosotros no lo hacemos, ¿qué información pueden sacar? Ninguna. Traumatismo comparado con otras causas de mortalidad. Esto hace unos 10 años, cuando la Organización Mundial de la Salud dijo que morían 5,5 millones de personas consecuencias de violencia accidental o intencional. Muchas de estas muertes son prevenibles siempre y cuando el médico que atiende esté capacitado, siempre y cuando el centro de salud donde es referido tenga las condiciones para atenderlo. Lamentablemente, no tenemos en todos los centros el material necesario para atender a un paciente con trauma severo, un politraumatizado. Entonces, si no tenemos personal capacitado, si no tenemos los insumos necesarios, estas muertes que son prevenibles se van a perder. Ahora bien, ¿cuáles son? Tenemos que saber cuáles son los pacientes que podemos recibir y cuáles son los pacientes que podemos o debemos derivar. Y eso lo va a medir su capacidad, la capacidad de los médicos que reciben, la capacidad del hospital para recibir la cantidad de pacientes y el tipo de pacientes. Y nosotros, los que trabajemos en una ambulancia, ¿cuál es el hospital adecuado? Hay que derivar pacientes al lugar correcto, en el momento correcto. ¿Cómo hay que derivarlo? Entonces, por eso que es importante que nosotros nos capacitemos en el manejo del paciente con trauma. Y no solamente manejarlo, sino que si usted hace la historia clínica, pide los exámenes complementarios, tiene que saberlos interpretar. Quien busca lo que no sabe, encuentra lo que no debe. Si usted pidió una radiografía de tórax, es porque cree que puede encontrar las lesiones que ese paciente tiene en el tórax. Si no sabe leer una radiografía ordenadamente, no va a poder hacer un diagnóstico y el paciente se va a morir. Por eso que este año vamos a ver muchas imágenes. Y ustedes me van a ayudar en eso, porque ya han visto neumo, han visto radiografías de tórax, han llevado neuro, han visto mucha tomografía, me imagino. Entonces nosotros vamos a complementarles a ese conocimiento que ustedes ya tienen. Porque les hablaba al comienzo en la clase inaugural. Para derivar a un paciente, lo vamos a ver más ampliamente en los siguientes temas. Tenemos que tener en cuenta las 3 E. Etiquetar, poner un color al paciente, estabilizar no solamente la fractura de ilustraciones, sino también la estabilización de su medio interno y evacuar, recién derivarlo. Si usted recibe un paciente y lo deriva sin hacer estas 3 E, se le va a morir a 1 kilómetro de su hospital. Trunkey, en 1983, describió la distribución trimodal de la mortalidad por traumatismo. La muerte inmediata, la muerte precoce y la muerte tardía. Vamos a ver en cuál nosotros nos vamos a situar, cuáles son los pacientes que podemos salvar. La muerte inmediata corresponde a los fallecidos segundos o minutos después de la lesión. ¿Quiénes mueren en ese tiempo? Los que tienen lesiones de tronco cerebral. Pacientes que tienen una fractura expuesta de cráneo con salida o pérdida de masa encefálica, esos pacientes se van a morir. Ese es un paciente negro. No lo va a atender a ese y va a dejar de atender
un paciente rojo, que poniéndole una agujita por su neumotora lo va a salvar. Si se dedica a atender a ese paciente con lesión cerebral severa, se va a morir ese y se va a morir el del neumotora. Lesiones del tronco encefálico, sobre todo médula espinal alta, centro de respiración, bulbo, protuberancia. Lesiones de grandes vasos, una lesión de aorta, por ejemplo. Es una cañería de 4 pulgadas, que el 50% muere en el momento del accidente. El otro 50% puede ser transferido o trasladado a un hospital, pero la mitad llega muerto. Y de esos que llegan, la mitad se mueren en la sala de reanimación. ¿Por qué? Porque son lesiones severas. Estas muertes inmediatas, imagínense ustedes, representan el 50%. Y muy pocos pueden salvarse, aún teniendo las condiciones y la capacidad para atender a este tipo de pacientes, porque esas lesiones que hemos nombrado son demasiado graves. Las muertes precoces son muertes que ocurren dentro de las primeras horas de que se presenta el trauma y representan el 30% de las muertes por traumatismo. Miren esto. Sus causas son hematomas intracraneales. Eso ya lo han visto en neuro, cuáles son las hematomas intracraneales. Hematoma extradural, hematoma subdural, hematoma intraparenquimatoso. Contusiones hemorrágicas. Lesiones axonales difusas. Entonces, los neumotoras o los hemotoras masivos y neumotoras hipertensivos, ruptura de vasos de no muy grueso calibre, desgarros hepáticos, o sea, traumas de víscera maciza, hígado, vaso, riñón. Cuando hay lesiones de estas vísceras macizas y el paciente está hemodinámicamente inestable, no vaya a buscar los vasitos para ligarlos. Haga un packing. Métale compresa sobre esa herida que va a parar la hemorragia. El paciente no va a sangrar y lo mandará a terapia después para que lo estabilicen y ya entra hacia la reparación definitiva. A esto se conoce como cirugía de control de daño, que también hay un tema especial para ello. Estas lesiones hepáticas son demasiado exsanguinantes, por eso que no da tiempo a hacer hemostasia, solamente un taponamiento. La mayoría de estas lesiones se las considera tratables. Mire, un trauma hepático, packing. Un neumotor hipertensivo, una toracocentesis, segundo espacio intercostal, línea media clavicular. Un hemotórax masivo, drenaje de tórax, quinto espacio, más volumen y reposición de la volemia perdida. Entonces son estos pacientes los que tenemos que preocuparnos. De esto, no de los primeros. Se benefician con un óptimo sistema de cuidados de traumatizados. Bueno, especialistas en la emergencia y un hospital que reúna las condiciones para poder atender y que tenga todo el material adecuado. Y las muertes tardías son las que ocurren días o semanas después de la lesión. Representan el 20%. ¿Cuáles? Los pacientes traumatizados con traumas abdominales que no se ha descubierto o no se ha diagnosticado la lesión intraabdominal, por ejemplo. ¿Quiénes hacen eso? Esos pacientes. Los pacientes que tienen una perforación duodenal. Ustedes saben que el duodeno es retroperitoneal a la mitad. ¿Y sobre qué se apoya? Sobre la columna. Entonces, si hay un trauma abdominal, ese duodeno se va a apoyar sobre la columna y se va a romper. Ese paciente no va a tener el signo de Pope, que es el aire subdiafragmático, porque es retroperitoneo. Entonces, no existe un método exacto para hacer diagnóstico. Una sonda nasogástrica, sí. Si viene sangre, hay que sospechar. O le pone contraste por la sonda. Si ese contraste se va a hacer retroperitoneo, se confirma la lesión. Entonces, son traumas difíciles de diagnosticar. Y vuelven después con un cuadro infeccioso, con falla multiorgánica.
Por ejemplo, han debido escuchar el año pasado en cirugía 2 las hemorragias de hígado, hemorragia de 2 tiempos. ¿Cuáles son las hemorragias de 2 tiempos? Un paciente que sufre un trauma abdominal, que lesiona el hígado, que está sangrando de a poco, digamos a goteo aunque sea, que clínicamente no tiene ningún síntoma y se va a la casa y vuelve después de una semana con un shock hipovolémico. ¿Qué pasó? Esa pequeña herida del hígado sin lesión de la cápsula de Gleason va a sangrar. ¿Y dónde se va a quedar? En la cápsula de Gleason. Va a llegar un momento que la cantidad de sangre va a ser tal que la cápsula de Gleason no lo va a soportar y se va a romper. Por eso se llama hemorragia de 2 tiempos. La primera que sangre la contiene la cápsula y la segunda la cápsula se rompe. Y el paciente ya empieza a tener hipotensión, taquicardia y todo el cortejo sintomático de un shock hipovolémico. Entonces está dentro de la muerte tardía. Ahora, ¿cuáles son los factores más relevantes en la muerte por accidente de tránsito? 3 cositas. De ahí se desprende todo lo que vamos a ver a continuación. Conducir a alta velocidad. Todo el mundo se cree ahí, torcena y corre. Conducir bajo la influencia de alcohol y abstenerse de usar cinturón de seguridad. Imagínense la combinación de las 3. Alta velocidad, borracho y sin cinturón. Es nada más salir con el certificado de función en la mano. Aquí tenemos un cuadro, ténganlo bien en cuenta, chicos. Preaccidente, lo que aumenta la probabilidad del accidente. Visión del conductor. Que vos tengas fallas en tu vista. Experiencia. A veces cuando uno está aprendiendo, el pie lo siente demasiado pesado y vuela. Uso del cinturón de seguridad. Si no lo usa, aumentan las probabilidades. Velocidad del viaje. Hay carreteras que son demasiado sinuosas, muchas curvas, y usted emprende velocidades sin tener en cuenta que su auto tiene freno, aumenta. Característica de la carga. Si usted está llevando cargas inflamables, se vuelca, se choca, se arde. El tamaño del vehículo. Si es un vehículo chico hay mayor riesgo, porque si usted le choca un camión grande, su auto lo deshace. Visibilidad del peligro. Por eso, si usted va a alta velocidad, no va a ver los peligros que tiene esa carretera. Debe haber señalizaciones en las carreteras donde limiten la velocidad. Y esos letreros se las tendría que respetar, la mayor parte no. Y tiene que haber un sistema de comunicación de urgencias. Usted como chofer debería tener una radio. Las famosas policías camineras que jamás existen, solamente para sacarte plata si te pasaste de velocidad. Ahora, post-accidente, ¿qué influyen en la consecuencia de la lesión? Intoxicación alcohólica, longitud de viaje. Si usted va a viajar 500 kilómetros, no lo haga en un solo saque, descanse. Es mejor perder 1 minuto en la vida que la vida en 1 minuto. Entonces, viaje largo es con escala. Edad. Carretera deberían manejar en transporte pesado, sobre todo, personas que tengan menos de 60 años. Y antes de los viajes siempre hay que revisar freno. Y las leyes que sancionan la conducción bajo efecto de alcohol deberían ser duras, draconianas, fuertes. Si vos bajo influencia de alcohol te chocas o matas a una persona, vas a la cárcel 3 años y ya te largas y volvés a manejar. Deberían ser más fuertes los castigos. Debemos tener en cuenta la señalización, lo que les decía anteriormente, en los límites de velocidad. Que las carreteras deben tener barreras de protección
Si no hay barreras de protección, más probable que te accidente y sea fatal. Y después, la distribución de la calidad de los servicios médicos de urgencia en los centros provinciales, que no los tenemos. Lo que les decía antes, no tenemos un registro de accidentes, de qué tipo de trauma. Miren las causas de mortalidad según las lesiones. Trauma de cráneo, 42.5% de los pacientes pueden morir. Y entraría en la distribución trimodal en los pacientes graves, ¿no? Traumatismo que afecta a múltiples regiones del cuerpo, o sea, los pacientes politraumatizados, 40.9%. Traumatismo de tórax, 7.8%. ¿Por qué bajo? Porque de las patologías identificadas en la revisión primaria en trauma de tórax, vamos a profundizar cuando hablemos de trauma de tórax, se solucionan con procedimientos simples. Un neumotórax, un toracocentesis. Un taponamiento cardíaco, una pericardiocentesis. Un tórax volante, no le demos mucho líquido, pues lo vamos a encharcar. Entonces, por eso que el porcentaje es poco, pero para eso hay que saber hacer diagnóstico. Traumatismo de abdomen, región lumbosacra, lumbaropelvis. A pesar de que la pelvis es un hueso exsanguinante, cuando se fractura son raros, 3.5, porque la mayor parte de estos pacientes con trauma de columna o de pelvis pueden quedar con déficit motor y sensitivo, pero no mueren a consecuencia de su trauma, pero mueren como consecuencia tardía de su trauma. Hacen escaras de decúbito, después terminan siendo una gangrena de Fournier y la sepsis los mata. O hace un paciente que es trauma raquimedular cervical, está cuadripléjico. ¿Qué va a pasar con ese paciente? Va a ser insuficiencia respiratoria, paro respiratorio y se muere. Y los traumatismos de cuello es poco. Pocos son los que llegan desollados o ahorcados. Puntaje. Es importante que nosotros valoremos la puntuación. Por eso que les decía que es importante también que tengamos médicos capacitados, que hubieran hecho el ATLS, por ejemplo, para atender la emergencia o las ambulancias, para que todos hablemos el mismo nivel de idioma. Yo le voy a decir, estoy mandando a un paciente que tiene un grado de 10, por decir. Entonces, un paciente grave, que cuando llega a mi emergencia puede tener 8 y ya necesita intubarse. Entonces, es importante valorar las puntuaciones. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta para esto? Elegir lo que les decía, el paciente correcto, para el hospital correcto y al momento correcto. Esto se llama triaje. Es la selección del paciente de acuerdo a su gravedad. No, en emergencia no es de acuerdo a la llegada, es de acuerdo a cuánto de grave está el paciente. Ese es el triaje. Selección del paciente para su atención primaria. Tener un lenguaje común para estudios comparativos, lo que les decía. Si no sabemos qué es un trauma cronocefálico o cómo va a evaluar una escala de coma de Glasgow, si no sabe cuánto es grave, moderado o leve, entonces es difícil, no podemos hablar el mismo lenguaje. Los sistemas de puntuación de trauma, aparte de las lesiones que tienen, va a haber variables, hay que ver anatómicas, qué tipo de lesión, qué tipo de fractura. Por eso que todo el año les voy a recordar esto. El diagnóstico en cirugía. ¿Lo han visto en primer año? Pero dicho en tercer año. El diagnóstico topográfico, el diagnóstico anatómico y el diagnóstico sindromático. Variables anatómicas y fisiológicas. Hipocondrio derecho, topográfico. Anatómico, lo que está por debajo. Hígado, vesícula, vía biliar,
ángulo esplénico hepático del colon, vesícula, vía biliar y diagnóstico sindromático, ictericia, fiebre. Ya que vamos a pensar en una colangitis. Así tienen que ir haciendo todos los diagnósticos, chicos. No es difícil, es fácil. Durante esta etapa son de utilidad las escalas de gravedad. Y la escala de gravedad para fisiológica, ¿en qué nos basamos? Presión arterial, frecuencia cardíaca, el llenado capilar, la calidad de ventilación y el nivel de estado de conciencia, que es la escala de coma de Glasgow. Presión arterial, paciente hipotenso, hasta que no se demuestre lo contrario, es una hipovolemia. Y si es que estamos hablando de trauma, es hipovolemia por alguna hemorragia, ¿verdad? Frecuencia cardíaca, importantísimo. Todo paciente taquicárdico está con pérdida de líquido. La primera manifestación de una hipovolemia es la taquicardia. Si hablamos de pacientes con traumas, veamos llenado capilar para ver la hipoperfusión que el paciente tenga. Usted no necesita, querido amigo, usted no necesita exámenes complementarios para determinar hipotensión o hipovolemia. No necesita. Llenado capilar y la frialdad de los dedos es hipovolemia. Ahora, si esos dedos están cianóticos ya es otra cosa, es tardío. Entonces, desde hoy, o ya según me imagino que el año pasado, tienen su propio estetoscopio, tienen que saber auscultar, percutir. He visto que percuten de mal y se lo voy a demostrar qué mal percuten. Y el estado de conciencia con la escala. La aplicación de la puntuación para traumatismo, ¿qué busca? Establecer un lenguaje común que nos ayude a la comunicación. Glasgow, presión, taquicardia, deformidad. Miren ustedes, solamente mirar los pies al paciente, usted sabe que tiene una fractura de cadera. Acortamiento y rotación. Fractura externa, luxación interna. Entonces, el lenguaje común. Para determinar la gravedad de la lesión y nos va a ayudar a la clasificación y al cuidado inmediato. Desviación de la tráquea, pucha, ya usted lo primero que va a pensar es en un neumotórax. Abombamiento de un hemitórax, o sea, asimetría del tórax, neumotórax. Percute, hipersonalidad. ¿Acaso necesita una radiografía? No, ya tiene el diagnóstico de un neumotórax hipertensivo. Y estas aplicaciones de puntuación predice la evolución del paciente, la morbilidad y su mortalidad. Pero va a depender mucho de la sagacidad que usted tenga para hacer diagnóstico y tratamiento. Evalúa y estandariza el tratamiento y el control de la calidad. ¿Cuándo va a derivar a un paciente a terapia en su hospital? ¿O cuándo va a ir un paciente a otro hospital? Por eso hablamos de intra o intercentro. Identifique y corrige problemas. Facilita el estudio epidemiológico. ¿Por qué? Si usted en su turno, en una semana, atendió 20 accidentados de La Pampa a la isla, entonces esa es la zona que debe la policía, tránsito, mejorarla. ¿En qué sentido? Quizá poniendo semáforos, rompemuelles. Por eso usted identifica el lugar. Hablan donde hay muertos, donde hay baleados, donde hay acuchillados, que dicen una zona roja, ¿no? Entonces vamos a poner eso. Y además, si usted recibe muchos traumas, tiene que distribuirse los recursos adecuadamente y estimar los costos. ¿Por qué voy a mandar la misma cantidad de dinero o de equipo a un hospital de primer nivel
si no atienden trauma? Equipemos pues San Juan, equipemos el japonés, equipemos donde se atienda emergencia. Kilpatrick en 1971 habló de un índice del traumatismo. ¿Para qué? Porque constituye uno de los primeros intentos en clasificar los pacientes traumatizados, un índice de trauma. Si bien es un método sencillo, es utilizado en la escena del accidente, donde usted hace el primer triaje. Y este método, el índice de trauma, es predictor de la necesidad de hospitalización. Usted lo ve y dice, no, este paciente se tiene que internar. Quemado más del 10% se tiene que internar. Paciente con traumas raquimedulares se tiene que internar en un hospital de tercer nivel. Predice la necesidad de internación, pero no es buen predictivo para la mortalidad y morbilidad, porque usted solamente califica al paciente en el lugar del accidente y no le hace el seguimiento, porque ese paciente se fue a un hospital. Entonces, ¿dónde le van a dar la predicción de mortalidad al paciente? En el hospital de referencia. Este índice de trauma busca 5 categorías que, en las regiones que se lesiona: el tipo de lesión, accidente, bala, cuchillo, palo. Evalúa el sistema cardiovascular. Si hay cianosis en los dedos, 2 cosas hay que pensar: una lesión vascular o un síndrome compartimental. Respiratorio, todo lo que ustedes han aprendido en semiología. Nervioso, busquen reflejos, busquen sensibilidad. Entonces a cada uno le va a dar una puntuación. De donde se deduce que puntuación acumulada de hasta 7 es un traumatismo menor, pero más de 7 es un traumatismo mayor que puede comprometer incluso la vida, como vamos a ver ahora. Miren ustedes el sistema de puntuación traumatológica. ¿Desde cuándo se empezó a hablar de estos índices? 1971. ICE, escala abreviada de la lesión. Y miren, desde el 74 se maneja universalmente la escala de coma de Glasgow. ¿Sabe quién lo inventó? El manejo de pacientes traumatizados del ATLS con su escala de coma, un traumatólogo, porque murió en un accidente de helicóptero su hijo en Estados Unidos, y dijo, ¿por qué no lo pudieron salvar? Porque lo manejaron mal. Y desde entonces, la escala de coma de Glasgow es lo que el residente, el interno, el médico que hace emergencia lo tiene que conocer. ISS, puntuación de gravedad de la lesión, índice de clasificación. Ustedes van a ver una infinidad de índices. Ninguna fue tan buena como fue la escala de coma de Glasgow, porque evalúa todo. Ahora, en casos de cuadros de sepsis, el Apache es el mejor método para hacer una evaluación fisiológica. Es una leve temperatura, presión, frecuencia respiratoria. Todo eso lo mide. Características ideales de los sistemas de puntuación traumatológica. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? La correlación con la evolución, la mortalidad, la duración de hospitalización. Si nosotros tenemos un paciente y hacemos un buen diagnóstico, un buen tratamiento, podemos decir, este paciente en una semana se va a ir. Pero si no lo hemos hecho bien, el paciente en 48 horas se va a morir también, porque no le hacemos un seguimiento. Chicos, ustedes son los encargados de que el paciente vaya bien, porque son ustedes los que van a hacer las evoluciones de los pacientes todos los días. Y cuando estén de turno van a hacer evoluciones 2 a 3 veces por día.
los que están en internación, sobre todo. Entonces es importante que nosotros hagamos la evolución de los pacientes. Buena concordancia intercalificador. Yo, remitente, y mi médico receptor. Tenemos que tener buena relación, tenemos que hacer un buen informe, tenemos que hacer una hoja de referencia adecuada y tenemos que avisar qué tipo de paciente. Y la comunicación tiene que ser de médico a médico, no del médico que remite con la secretaria que recibe el llamado. Es el médico que va a recibir el que sabe cómo lo va a esperar al paciente. Tiene que ser simple. Y la escala de coma de Glasgow es un método demasiado simple para evaluar al paciente. Factible, que no dificulte demasiados gastos y que tengamos un registro de datos. O sea, en trauma hagamos una buena historia clínica. No solamente para ver al paciente, sino porque estos son problemas legales. Los accidentes, los baleados, los acuchillados son problemas legales, entonces tenemos que tener una buena historia clínica. Tenemos que tener la capacidad para separar entre gravedad y calidad de atención. Si el paciente es grave y tenemos buena calidad, con seguridad que el paciente va a vivir. Y usted se va a calificar, usted mismo. Es útil en todos los contextos y en todos los pacientes. Esta escala de severidad de AIS es sencilla. Por eso decimos que no tiene mucho problema cuando usted lo realiza en el lugar del accidente. 0, sin lesión, paciente sano, quizás asustado, a grito, corriendo por ahí. 1 punto, lesión menor. 2 puntos, lesión moderada. 3 puntos, lesión severa, pero sin peligro de vida. Y 4, lesión severa con peligro de vida. Una sobrevida probable. Y 5 puntos, lesión crítica con la sobrevida incierta o paciente de alta mortalidad. Esta escala de coma de Glasgow desde ahora, sáquenle una foto, en todos los libros hay, platifíquenlo y tenganlo en su bolsillo, porque todos los días le van a preguntar escala de coma de Glasgow en los hospitales, en sus visitas. Es el método más utilizado. Evalúa 3 esferas: ocular, motora y sensitiva. Ocular, motora y dolor. Es lo más importante. Pero tiene sus cositas que hay que tener mucho en cuenta, que lo vamos a ver ahora. En cuanto a la apertura ocular, espontánea 4 puntos, al hablarle abre los ojos 3 puntos, al dolor 2 y nula 1. No existe puntuación de 0. Por eso que la escala de coma de Glasgow lo mínimo es 3. La respuesta motora, mejor respuesta motora, es aquel paciente que obedece órdenes, levante su pie, agarre, obedece órdenes. Localiza el dolor cuando usted le estimula la zona dolorosa. Retira el miembro afectado o lesionado o estimulado. Hay una flexión anormal que se llama decorticación y si lo extiende es descerebración. Esto es importante en respuesta ocular y verbal. Vamos a ver las eventualidades. Respuesta verbal orientada a 5 puntos, conversación confusa 4, palabras inapropiadas 3, sonido incomprensible 2. La escala de coma de Glasgow evalúa al paciente en leve, en trauma craneoencefálico leve, moderado, grave. Leve, de 3 a 15. Moderada, de 8 a 12. Y grave, menos de 8. Y todo paciente con Glasgow menos de 8 requiere intubación. En la escala de coma de Glasgow predice el pronóstico también. Usted no puede decirle al paciente, a la familia del paciente que llegó con un grado de 8 y usted no lo va a decir, sabe que va a salir bien. El pronóstico es grave. Si usted encuentra un paciente anisocoria, el paciente es grave, puede hacer una hernia UNCUS cualquier rato. Paciente afásico,
es un paciente grave. Entonces no podemos darle falsas expectativas a la familia. En esta escala de coma de Glasgow tenemos que tener en cuenta dos eventualidades. Primero, en los pacientes que están intubados. No hay habla, no hay respuesta verbal. Entonces usted lo registra. Toda la puntuación la hace y registra. Paciente intubado no responde. Pacientes que tienen ojo de mapache o edema bipalpebral. No puede hacerle usted la respuesta ocular. Entonces registra también pacientes con ojo de mapache o edema de párpados, no se puede evaluar, pero tiene que anotar. No puede poner el grado de 14 o 13 y no anota los problemas que tiene. Como resumen, podemos decir que existen múltiples sistemas de puntuación traumatológica. Hemos visto un montón. ¿Por qué? Porque no hay algo que es bueno, que no es el mejor. Lo único que es mejor y es confiable es la escala de coma de Glasgow. Así como han visto ustedes el año pasado en cirugía de abdomen, ¿cuántos tipos de reparaciones de hernia le han enseñado? Un montón. Desde la Bassini hasta la última, que es la técnica de Schulde o la técnica de Lichtenstein. Entonces, en las hernias, uno le ponía un puntito más para reforzar, le ponía su nombre. No hubo recidiva. Y el otro venía y le aumentaba otra sutura por otro lado, le ponía su nombre. Entonces, ninguna era buena hasta que aparecieron las mallas, la técnica de Lichtenstein, que es sin tensión, con malla. Entonces, la escala de puntuación de coma de Glasgow es la única que se acomoda al manejo del paciente con traumatismo cráneoencefálico. Y no va a determinar la gravedad de las lesiones para así poder evaluar el tratamiento del traumatizado. Los sistemas de puntuación son una herramienta importantísima en los pacientes, en el manejo de los pacientes con trauma. Y usted le va a tomar cada hora, le van a decir que le tome cada hora la escala de coma de Glasgow a ese paciente traumatizado. Y lo tiene que hacer. Ahora, si nosotros manejamos la escala de coma de Glasgow adecuadamente, tenemos mucha posibilidad de que el paciente salga bien. Y no vamos a dar el lujo de clasificarlo. Ah, no, este es un trauma leve. O este es un trauma severo. Y eso es lo que nos exige la sociedad o el Comité Internacional Americano de Trauma. Paciente traumatizado, todo paciente con trauma cráneoencefálico o politraumatizado debe internarse mínimo 24 horas para examinar. Si el paciente se va, tiene que firmar una alta solicitada, porque cuando vuelva con esa escala trimodal que hemos hablado, con una peritonitis o una hemorragia de 2 tiempos, van a decir, aquí lo atendieron y nos dieron de alta. Entonces, cuando usted le dice, no, señor, usted pidió su alta, usted se fue porque quiso, entonces ya no le va a caer un juicio a usted. Por eso que es importante el consentimiento informado. Este es el primer tema. Nos habla solamente de clasificaciones, de cosas sencillas que podemos hacer. ¿Cuáles son los pacientes que tienen internado? Aquellos pacientes que tengan menos de 13 de Glasgow. Pacientes que tienen que ir a un mínimo cuidado intermedio. Apareció un paciente con presión de menos de 90, con una frecuencia cardíaca menor de 10 o mayor a 29 de frecuencia respiratoria, hemos dicho. Cuando a ustedes le den un caso clínico para ver la severidad del trauma que tenga o del problema respiratorio, siempre primero vean la frecuencia respiratoria. Todo paciente con frecuencia respiratoria de más de 25 por minuto es un paciente que tiene algún grado de compromiso respiratorio. Entonces nos abocaremos a esa parte respiratoria. Traumatismo revisado, o sea, ¿a qué decimos traumatismo revisado? Aquellos pacientes que usted lo examina
y después de una hora hace una reevaluación. O está haciendo la escala de coma de Glasgow. O se acuerda del manejo inicial que es ABCDE, vía aérea, respiración, ventilación. A, después pasa a B, pero en ese transcurso puede haberse comprometido la vía aérea, vómito, por ejemplo. Entonces, eso es la evaluación continua que usted tiene que hacerle a su paciente. ¿A quién le vamos a llevar? ¿A quién le vamos a derivar a un centro especializado de trauma? Todas las lesiones penetrantes de cabeza, cuello, tronco o extremidades proximales a las flexuras. Todo rodilla. ¿Por qué la cabeza? Todo paciente con una herida penetrante en cráneo es quirúrgico. Porque después se lo va a catalogar también como una fractura expuesta. El cuello es el andamio de la persona, donde pasan vía respiratoria, vía digestiva, vena, nervios, arterias y glándulas. ¿Por qué las extremidades proximales? Porque son lugares donde se puede producir una luxación y las luxaciones arrastran consigo la parte vascular. Una luxación puede angular a la arteria y quitarle el flujo. Si usted lo reduce, el flujo se restituye. Combinación de traumatismo con quemaduras. Todo paciente menor de 10 años o mayor a 50 que tenga una superficie corporal quemada de más del 10% son pacientes que se tienen que derivar y se tienen que internar. Que existan 2 más fracturas de huesos proximales. Una fractura bilateral de fémur, una fractura de fémur y de peroné, tibia y peroné. Son pacientes que se tienen que internar. 2 más fracturas de huesos proximales. Fracturas pélvicas. ¿Por qué? Porque la fractura pélvica es exsanguinante. Paciente con un trauma complejo de pelvis puede estar anémico, puede estar hipovolémico. Y además, las fracturas de pelvis arrastran consigo una lesión de uretra. Entonces tenemos que ver cuáles son las contraindicaciones para poner sonda Foley, que lo vamos a ver en otros temas también. Parálisis de miembros, paciente con traumatismo raquimedulares o amputación traumática de la mano o del pie. Epidemiología de los traumatismos es eso. Todos los pacientes que van a ser referidos, todo aquel paciente que sufre un accidente y fue expulsado de la movilidad, evidentemente no tenga nada. Se dice que la movilidad con que usted viaja, sus órganos internos, sus vísceras viajan a la misma velocidad del automóvil. Y si se chocan de frente, las vísceras, los órganos internos siguen viajando a la misma velocidad y se arrancan. ¿Cuál es más peligroso? ¿Cuál es de mayor gravedad, de mayor impacto? ¿Aquel que se chocan 2 movilidades en movimiento o la que se chocan sobre un objeto fijo, como un poste, un árbol, una pared? Son los que chocan con un objeto fijo, porque esos no retroceden 1 centímetro. En cambio, las movilidades, por más que sean grandes o chicas, siempre tienen la posibilidad de retroceder medio metro o 1 metro y a veces más. Entonces, estos pacientes que salen expulsados pueden tener trauma craneoencefálico, pueden tener trauma de pelvis, pueden tener trauma de abdomen o de tórax. Son pacientes que se tienen que quedar internados o derivarse. Muerte en el mismo compartimiento de los pasajeros. Se considera un trauma grave cuando existe un muerto en la movilidad en que viajaban. Pueden ir 3, 4 pacientes o personas y se muere uno. Todos los demás se los considera pacientes graves. Porque si uno murió, significa que el trauma fue grande. Aquellos pacientes que quedaron atrapados, no solamente dentro de la movilidad, apretados por un objeto pesado,
atrapados en un ambiente cerrado donde hubo una explosión, una quemadura. Son pacientes graves. Todos los pacientes que sufren vuelco, caídas de mayores de 6 metros de altura. Miren ustedes, se lo considera grave un accidente que vaya a 65 kilómetros por hora, que aparentemente no es alta velocidad, pero se lo considera grave. Cambio de velocidad. Si usted hace un cambio de velocidad brusca, de ir a 80, bajarlo a 30 con freno de mano, usted puede lesionarse abdomen o puede lesionar la columna, porque su cabeza va a ser un látigo que va para adelante y atrás. Deformidad del automóvil. Si el chasis del automóvil se aplastó o se arrugó 20 centímetros, es un trauma grave también. Instrucción, o sea, aquellos pacientes, por ejemplo, el pasajero de atrás, se chocaron, apretó al paciente, al chofer, con 30 centímetros de recorrido del chofer, casi siempre tienen trauma de tórax, porque el volante va a golpear el pecho del paciente. Lesiones automovilísticas. Un peatón, miren cómo puede causar daño al peatón un auto que va a 8 kilómetros por hora. Si apenas lo toqué, dice uno, no, pero no se dio cuenta dónde cayó. Superficie blanda, superficie dura. Peor aún si es un paciente lanzado o arrollado. Choque de motocicleta mayor a 30 kilómetros por hora. ¿Por qué? Porque el paciente, si chocan dos motocicletas, van a salir despedidos. Y el trauma de pelvis en estos pacientes es severo porque el manubrio de la moto va a golpear pelvis. Bien, este tema es cortísimo, más cortito que pata de chancho. Es reanimación cardiopulmonar básica, que lo vamos a hacer en la sala de simulación. Y lo vamos a hacer tal vez en el auditorio o en un curso con los residentes de emergentología del hospital. Ahí le van a enseñar realmente cómo se hace y cuál es lo que primero se maneja en un paro cardiorrespiratorio. Y vamos a aprender a hacer estricamiento. ¿Qué es estricamiento? Es cómo sacar con tabla espinal corta y larga un paciente que quedó atrapado en una movilidad, en un choque. Entonces para que vamos entrando en materia, vamos a ver en qué consiste una reanimación cardiopulmonar o qué es. Hasta 1960, la reanimación tenía éxito solo en el paro respiratorio. En 1956 se comunicó por primera vez el término de fibrilación ventricular, causante de paro cardíaco. En 1950, Shaffer y Frem descubrieron o redescubrieron la respiración boca a boca, pero con todos los cuidados de no hiperextender el cuello, no levantar demasiado el mentón, por el riesgo de lesión de columna cervical. En 1960, vio este señor joven, vio que las compresiones torácicas provocaban pulsos arteriales aceptables. No importa si le sumió el pecho o le fracturó una costilla, no importa. Una fractura de costilla que le va a provocar un neumotórax, pero se le pone un drenaje. Pero el paro cardíaco, por miedo a fracturar la costilla, paciente es muerto. Shaffer confirma la técnica combinada conocida como RCP básico. RCP, resucitación cardiopulmonar. No vamos a confundir con ERCP, que es angiopancreatografía retrógrada endoscópica. Esa es otra cosa. ¿Qué es la RCP? Se define como el intento de cualquiera de las maniobras técnicas utilizadas para restablecer la circulación natural.
Existen dos tipos de reanimación, la básica y la avanzada. ¿Qué hacemos nosotros como estudiantes o como médicos recién egresados? La RCP básica. Lo sacamos del paro y lo mandamos para que le hagan la RCP avanzada. Los que trabajan en ambulancias son médicos especializados o en las emergencias de los hospitales. Donde ya necesitamos desfibrilador y necesitamos medicamentos. La RCP básica es un intento por restablecer la circulación natural utilizando las técnicas de compresión torácica y la respiración pulmonar asistida, boca a boca, boca a nariz, boca a estómago o intubación. Siempre vamos a escuchar decir o hablar de la famosa cadena de supervivencia. ¿Qué significa cadena de supervivencia? ¿A qué nos tenemos que apoyar en esto? Para que la cadena de supervivencia sea efectiva, sea adecuada, tenemos que lo siguiente. Acceso inmediato, o sea, llegar en el momento oportuno donde está el paciente en paro. Realizar RCP inmediato. Realizar desfibrilación inmediata. Y apoyo ventilatorio inmediato. Ustedes han debido ver alguna vez una película donde los pacientes están en paro y hay gente que le está haciendo masaje cardíaco. Y la vía aérea, si no hay respiración, puede hacerle masaje cardíaco efectivo. No va a salir del paro. ¿Por qué? Porque la parte respiratoria no se le está atendiendo. Apoyo vital básico. Es la fase de los cuidados cardíacos de urgencia que tienen que tener en cuenta los hijos. O cardíaco mediante el reconocimiento y la intervención inmediata. ¿Cómo sabemos que tiene paro? Ahorita lo vamos a ver. ¿Cómo sabemos que tiene paro respiratorio? ¿Cómo sabemos que tiene un paro cardíaco? ¿Y qué hacemos en estos casos? Hay que dar apoyo a la respiración asistida y circulación de una víctima en paro mediante resucitación cardiopulmonar básica. ¿Cuáles son los objetivos de la RCP? Proporcionar oxígeno al cerebro y al corazón y a los otros órganos. En cada paro el tiempo es importante. La víctima cuya respiración y circulación han estado interrumpidos durante menos de 4 minutos tiene mayor posibilidad de recuperación total. En el periodo de entre 4 y 6 minutos puede ocurrir alguna secuela, algún daño cerebral. Pero después de 6 minutos, el daño es segurísimo. Y ese paciente va a quedar con algún déficit neurológico. En el paro respiratorio, el corazón puede continuar bombeando sangre durante algunos minutos. Y el oxígeno va a seguir llegando al cerebro. Este es el momento en que usted tiene que actuar. Respiración o intubación. Y conectarlo a una fuente de oxígeno. La persona con paro respiratorio tiene pulso. La intervención inmediata puede evitar el paro cardíaco. Aunque hay una patología que ustedes han debido ver en cardiología, que es la actividad eléctrica sin pulso. Ese paciente necesita desfibrilación. ¿Cuáles son las causas del paro respiratorio? Muchas, ¿no? Para que usted se imagine. Ahogamiento, accidentes cerebrovasculares, obstrucción de la vía respiratoria de cualquier origen, cuerpos extraños, edema, inhalación de humo, inflamación del epiglotis, y aquí también entra el famoso edema angioneurótico de Quincke que ustedes han visto en semiología. Sobredosis de drogas, electrocución, traumatismo cráneoencefálico, traumatismo de cuello cuando hay una lesión raquimedular y traumatismo de tórax son los lugares de mayor
impacto en esto. Y la pérdida de conciencia de cualquier origen que sea. En el paro cardíaco, la circulación se detiene y los órganos vitales son privados de oxígeno. ¿Cuáles son las causas? Primaria y secundaria. La primaria, cardiopatía isquémica, infarto, arritmia, bloqueo de conducción auriculoventricular, trauma de tórax, hematoras masivos, taponamiento cardíaco, neumotórax hipertensivo. Y si no hemos hecho el diagnóstico de un tórax volante, también se va a morir porque usted, paciente hipotenso, le va a meter líquido a chorro y lo va a encharcar. Y el paciente va a morir no por el trauma, sino por un edema agudo del pulmón. Entonces es importante que nosotros valoremos al paciente. Entre las secundarias, choque hipovolémico, choque séptico, choque anafiláctico, le hablamos del edema neurótico, hipoxia severa de cualquier origen, intoxicaciones medicamentosas, trauma craneoencefálico y en los pacientes oncológicos terminales. Activación del sistema médico de urgencia. Lo primero que tenemos que hacer es ver al paciente, tratar de reanimarlo y si vemos que el cuadro es severo, llamemos al servicio médico de emergencia. En la valoración que buscamos determinar la ausencia de la respuesta que usted haga con el paciente. No hay estímulo, no hay reflejo corneal, no escucha, no habla. Entonces tenemos que buscar la ausencia de todos los signos vitales. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo sabemos? Lo movemos suavemente, o le golpeamos, o le hablamos fuerte al paciente. Si no responde a esos estímulos que nosotros le hemos hecho, llame a este servicio médico de urgencia. Todos, chicos, todos debemos tener en nuestra mochila, en nuestro bolsillo, en nuestra cartera, 2 números de servicio de ambulancias. Nadie está libre de que nos pase algo y no sepamos dónde llamar. Active el sistema de urgencia médica. Eso es lo que yo le decía. Se acercan al paciente, no lo mueven, solo pregúntele cómo está, qué le pasó. Si responde, pregúntele qué se llama, dónde vive, un número de teléfono, para ver si ese paciente está consciente o no tiene una amnesia retrógrada. ¿Qué hacemos con la vía aérea? Si la víctima no responde al reanimador, debe determinar si está respirando. Tiene que poner al paciente en la posición de RSP, quiere decir en decúbito dorsal. Pero vamos a aprender a manejar a nuestro paciente. Porque si usted lo quiere volcar, su cabeza se va a quedar allá y su cuerpo va a venir para este lado, la columna es un desastre. Entonces hay que buscar la posición en una superficie dura, firme, una tabla, lo que sea, en posición de reanimación se llama. Y usted se pone al lado, no importa si es derecho o izquierdo. Lo importante es que usted esté al lado de rodilla del paciente para empezar una reanimación. Miren, este paciente, un solo rescatador. Fíjense la mano izquierda dónde está, sujetándole la cabeza para proteger la columna. Miren el pie derecho que está encima, está doblado, flexionado. La famosa posición de pelada en playa, ¿no es? Con la pierna encogida. Y ha puesto un brazo como apoyo por debajo de la cabeza. Y ella sola, agarrándole la cabeza, metiéndole el brazo por debajo de la axila, lo va a volcar porque está con el brazo apoyado y está con la pierna que le va a proteger los movimientos bruscos. Un solo rescatador. ¿Qué hacemos con la vía aérea? Tenemos que tratar de abrir. Ustedes saben, chicos, que solamente sacándole los cuerpos extraños que tenga o sacándole la lengua, porque la principal causa de obstrucción de vía respiratoria alta es la lengua. Solamente maniobras
suave, levantar el mentón, suavizar un poquito la mandíbula. Usted ha abierto una vía aérea para que el paciente pueda respirar. Si eso no se puede hacer porque tiene un trauma del macizo facial, haga una cricotiroidotomía por punción, que también lo vamos a aprender a hacer. Ahora, una vez que hemos hecho eso, levantado el mentón, maniobra de tracción de la mandíbula, no nos olvidemos del cuello. La mano de este paciente, la derecha, está agarrando la frente para tratar de que el cuello no se mueva para ningún lado. Y con la otra mano pone los dedos en el mentón y lo levanta. ¿Qué pasa cuando hace esto? La vía aérea está recta, la tráquea, la boca del paciente está abierta, entonces podría respirar solamente haciendo estos movimientos. Es importante cuando usted examina a un paciente y determinar la ausencia de respiración, te va a decir respira o no respira, con 3 letras, con una palabra, MES, M-E-S, MES. ¿Qué significa eso? Miro, escucho y siento. Con estas 3 letras usted ha hecho el diagnóstico de que el paciente está en paro respiratorio o no. Dice, observe, mirar, si el pecho se expande. Escuche si escapa aire durante la inhalación. El paciente con la boca abierta, pone la oreja ahí en la boca del paciente y va a sentir que el paciente respira. Y sienta el flujo de aire. ¿Cómo? Ausculte, para ver si le entra aire a los pulmones. Entonces, MES es la palabra clave para determinar si el paciente respira o no. Miren eso. ¿Y dónde está la mano izquierda de este paciente? En la frente, sujetando porque el cuello no se... En la otra mano, levanta el mentón, está poniendo la oreja para sentir, escuchar los movimientos, los ruidos. Si la víctima no responde, pero no responde a las maniobras para sacar el paro cardiorrespiratorio, pero está respirando, siempre hay que colocar al paciente en posición de recuperación o de masaje cardíaco. Miren esto, si la víctima no responde y no está respirando, debe aplicarse respiración artificial, boca a boca, boca a nariz. ¿Por qué cuando usted hace respiración boca a boca siempre hay que tapar la nariz para que el aire que usted insufle no se salga por la nariz? En los niños, sobre todo, boca a nariz, porque con esa respiración boca a nariz, el paciente no va a tener fuga. Boca, estómago, es difícil porque es sucio. En una traqueostomía usted le va a hacer respiración directamente en su traqueostomía, entonces le pondrá algún dispositivo de barrera, salvo que sea su familiar. Si es otra persona que no conoce, nadie lo haría. Quizá poniéndole 3 gasas encima y por encima de su barbijo usted sopla lo que puede, pero se puede. Ahí están los pasos de la respiración. Boca a boca, boca a nariz y boca a estómago. Ahora, ¿cuál es el riesgo de los pacientes que están en paro? No se olviden, chicos, que nuestra gente come y bebe, se accidenta. El riesgo mayor, ¿cuál es? La broncoaspiración. Entonces, siempre que un paciente llegue traumatizado, esto lo han debido aprender en anestesiología, aplicación de la presión sobre el cartílago cricoide. ¿Para qué? Para comprimir el esófago y eviten los vómitos. Para evitar la insuflación gástrica y la posible regurgitación. Usted hace la compresión, insufla, no va a ir al estómago, va a ir directamente a la tráquea y va a ir a los pulmones. La circulación también es fácil de determinar.
Determine la ausencia de pulso. ¿Dónde? ¿Cómo? Verifique el pulso en la arteria carótida. No debe buscar el pulso entre 5 y 10 segundos. Si hay pulso pero no hay respiración, se debe iniciar respiración artificial. Si hay pulso pero no hay respiración, respiración artificial. Si no hay pulso, la víctima está en paro cardíaco, se debe empezar las compresiones torácicas. ¿Cuánto? Ahora vamos a ver. Así se busca. Fíjense la mano izquierda, siempre está en la frente para evitar los movimientos bruscos del cuello. Lo que más cuidamos en un paciente, en el manejo de pacientes con trauma del cuello. De la línea media de la tráquea recorre 2 centímetros hacia cualquier lado, derecho o izquierdo, y palpa el latido de la arteria. Compresiones torácicas. Consiste en aplicar presión sobre la mitad inferior del esternón, no importa de qué lado. Estas compresiones proporcionan circulación debido a ¿qué? A un aumento de la presión intratorácica y a la compresión directa sobre el corazón. ¿Cómo lo hace? Coloca la mano a 2 centímetros por encima del apéndice cifoide. Coloca el talón de la mano, entrecruza los dedos con la otra mano. No importa si es derecha o izquierda, no importa, lo importante es hacerlo bien. Y comienza las compresiones así. La posición adecuada de la mano, técnica adecuada de compresión. El esternón se debe comprimir 1 a 2 pulgadas, eso equivale a 4 o 5 centímetros en cada compresión. Después que haga la compresión, no lo deje apretado, sino comprima y suelta. ¿Para qué? Para que haya tiempo de que la sangre fluya. La frecuencia de compresiones torácicas entre 80 y 100 compresiones por minuto. Aquí tenemos que tener en cuenta, si usted es solo el reanimador, tiene que hacer 100 compresiones, 1, 2, 3, contando en un minuto. Deja de comprimir y hace respiración. 100 compresiones, 2 respiraciones. Ahora, si hay otro, puede hacer 30 respiración, 30 compresiones y una respiración. Estas compresiones torácicas pueden elevar la presión arterial sistólica de 60 a 80, pero la presión arterial diastólica es baja siempre y muy rara vez la presión arterial media excede los 40 milímetros. Posiciones, chicos, esta es la posición. Mejor se ve en los muñequitos que lo vamos a hacer. Los brazos bien rectos, arrodillados, siempre al lado de cualquiera, al lado del paciente. Y la espalda recta. Las compresiones son con el tórax, no es con los codos. Usted no puede doblar los codos. El peso de su cuerpo va a hacer la compresión. Bueno, como le dije, son 2 temas cortos. Y esta de reanimación sí lo quiero hacer y ojalá que lo podamos hacer pronto.